Respecto a trigonometría, vamos a hacer un pequeño repaso sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos sirve cuando no se conoce el valor de algún cateto o de la hipotenusa, porque estos triángulos están formados por la hipotenusa, que es un lado más largo, un cateto 1 y un cateto 2, respectivamente. Entonces, esta es la fórmula para obtener un teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa, ¿cierto? El valor de la hipotenusa elevado al cuadrado. Bueno, en este caso, originalmente el ejercicio era así, porque no se sabía cuál era el valor de esto. Entonces, sería la hipotenusa elevado a 2 igual cateto 1 elevado a 2 más cateto 2 elevado a 2. Entonces, cateto 1, cateto 2. Ya, entonces, si uno se rige por la fórmula, nos damos cuenta que como es hipotenusa, resulta que el valor de la hipotenusa no lo tenemos, ¿cierto? Porque esta es la hipotenusa, este es el cateto 1, por así decirlo, el cateto 2, ¿ya? Entonces, hipotenusa no sé cuánto es, porque es el lado más largo, ¿cierto? Yo no sé cuánto es. Entonces lo planteo como x al cuadrado, como me dice la fórmula, igual 3 cateto 1 elevado a 2 más cateto 2. O sea, cateto 2, ¿cierto? Es 4 elevado al cuadrado. Entonces eso me da x al cuadrado igual 9 más 16, lo sumo, me da 25, esto lo mantengo. Entonces aquí resulta que todavía me molesta este x al cuadrado, porque para resolver esta ecuación hay que eliminar ese al cuadrado. Entonces se aplica raíz. Entonces este lo pongo dentro de la raíz para eliminar s al cuadrado, y raíz de 25 es exacta, por tanto me da 5. Entonces ahí estaríamos listos con eso. Entonces por eso se sabe que hipotenusa vale 5. Ahora, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en este caso ya estamos claros? Esta es la hipotenusa porque es la más larga. Este cateto 1, cateto 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo sé que esta es la hipotenusa? Entonces, pero resulta que este cateto lo tengo, pero este cateto no lo tengo. O sea, el cateto 2 yo no lo tengo. Entonces, nuevamente me rijo por la fórmula y yo observo y digo, ya, me rijo por la fórmula. Hipotenusa vale 10 al cuadrado. Igual. Cateto 1 lo tengo, sí, 6 elevado al cuadrado. Más cateto 2, x elevado al cuadrado. O sea, la incógnita sería este cateto, que es ese. Resuelvo. 10 elevado a 2, 100. Igual. 6 elevado a 2, 36. Más x elevado a 2, no se sabe. Entonces, aquí, en este caso, sí tengo que realizar una ecuación siempre. Entonces, los números con los números, las letras con las letras, o por ejemplo, las manzanas con las manzanas, las peras con las peras. Entonces, en este caso sería, aquí yo tengo un igual, pero resulta que aquí tengo un número solo, que sería este 100. Pero como este también es un número y este entraría como las letras, tengo que juntar las manzanas con las manzanas. Entonces sería número con número. Para hacerlo, bajo este tal cual, pero como este estaba en el igual y tengo que juntarlo, los números con los números, lo voy a pasar al otro lado. Como era positivo, al pasar al otro lado, es decir, paso al otro lado después del igual, quedó como negativo. Entonces, 100 menos 36. Y si yo resuelvo esta parte, lo resto, ¿cierto? Me da 64. Pero resulta que todavía la x tiene un al cuadrado, ¿cierto? Entonces pongo slash raíz para eliminarla. Entonces pongo x al cuadrado igual raíz de 64 es exacta y me da valor de 8. Para continuar, existen estas fórmulas que son, por así decirlo, obligatorias de aprender. Entonces, por ejemplo, acá tenemos símbolo del alfa, del beta, del gamma, del omega, del delta. Y acá tenemos seno, coseno, tangente. Entonces la fórmula de seno es cateto opuesto partido hipotenusa.
coseno, cateto adyacente, partido hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto, partido cateto adyacente. Entonces, como tengo eso, yo lo puedo plantear de esta fórmula. Esto ignórenlo. Lo único que importa es tener claras las fórmulas. ¿Ya? Entonces, siempre en estos tipos de triángulos yo voy a tener la hipotenusa aquí al lado más largo. Y por ejemplo acá se va a formar un ángulo recto. Entonces va a estar este lado, cateto A y el cateto B, o por ejemplo el cateto 1 y el cateto 2. Pero si lo llevamos a un ejercicio más concreto, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, me dan la hipotenusa? Como yo sé que es la hipotenusa, porque por ejemplo tengo el ángulo, que sería de beta. Entonces yo me fijo acá. Este lado es el más largo, el más chiquito y largo. Entonces este sería mi hipotenusa, que vale 3. Y resulta que siempre al mirar el ángulo, yo ya identifiqué mi hipotenusa. Entonces siempre el que está enfrente, siempre considerando el ángulo. Por ejemplo, esta cara con esta cara del ángulo, esta cara, al ser la más larga, corresponde a la hipotenusa. Entonces automáticamente la otra cara del ángulo, que sería esta cara, siempre va a ser su cateto adyacente. Siempre la cara que esté enfrente, dentro del ángulo, ¿cierto? Enfrente del ángulo va a ser, enfrente de la hipotenusa enfrente va a ser el cateto adyacente. Y lo que sobre va a ser su cateto opuesto. Esa es la forma más fácil como de entenderlo. Entonces vamos a utilizar Pitágoras, porque resulta que este lado del cateto adyacente yo no lo conozco. Entonces para resolverlo, lo mismo, ocupamos la fórmula de triángulo de Pitágoras. Entonces hipotenusa elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. Cateto 1 elevado al cuadrado, coseno. Y este, x elevado. Entonces yo tengo 3 elevado a 2 es 169, 2 elevado a 2 es 144, más el cuadrado. Entonces, lo mismo que delante, este necesita pasar para resolverse al otro lado, porque el número con número, entonces este baja, este pasa al otro lado con signo negativo, o contrario, se resta, me da 25. Para eliminar esta x al cuadrado pongo slash raíz de, y después x al cuadrado igual, esto lo pongo dentro de la raíz. Y resulta que la raíz de 25 es exacta, entonces x vale 5. ¿Sí? Entonces, como ya sé que x vale 5, ahora recién puedo empezar a resolver guiándome por las tres fórmulas, que sería la de seno, coseno y tangente. Entonces, ya, primero la de seno. La de seno es cateto opuesto con hipotenusa. Entonces el cateto opuesto, bueno, este ya la va a sacar porque ya sé que esta cara, cateto adyacente, vale 5. Entonces este es cateto adyacente, vale 5. Entonces, como la fórmula de seno me pide cateto opuesto con hipotenusa, me pide hipotenusa con cateto opuesto. Entonces sería cateto opuesto, que sería acá, hipotenusa, que sería abajo. Entonces, y ahí lo tendría. Así se ordenaría. Después, por ejemplo, me pide coseno. Coseno es adyacente partido hipotenusa. Entonces, 5 partido 12. 5 partido 12. Adyacente partido hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto con adyacente. Entonces, cateto opuesto 12 partido cateto adyacente, que es 5. 12 partido 5. Y acá tenemos un ejemplo donde la fracción sí se puede simplificar, es decir, se puede hacer más pequeña. Entonces esto es lo mismo. Por ejemplo, ya, la hipotenusa yo no la sabía, ¿cierto? El valor de la hipotenusa yo no lo sabía. Entonces esta es mi hipotenusa porque es el lado más largo. Por tanto, si este es mi ángulo, yo siempre me voy al ángulo, es el ángulo el que manda. Entonces, si este es el más largo, este es mi hipotenusa. Por tanto, el que esté al ladito en la otra cara del ángulo, ¿cierto? Esta cara es, y toca el ángulo, ¿cierto? Esta cara es la hipotenusa, este lado es cateto adyacente, automáticamente. Y lo que me sobra es el cateto opuesto. Entonces empiezo a ocupar
Pitágoras, ¿cierto? Resuelvo tal cual como expliqué anteriormente. Y al llegar al momento de empezar a usar las fórmulas de seno, coseno y voy ordenando, yo me di cuenta que 12 con 15 se pueden simplificar, sí, con la tabla del 3. Entonces, ¿cuántas veces entra el 2, el 3 en el 12? Entra 4 veces. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 15? Entra 5 veces. Y así, yo puedo irlo simplificando y estos, como ya no se pueden seguir simplificando, estaría listo. Y este ejercicio sería lo mismo. Entonces, este es mi hipotenusa, cateto, tanto. Aplico Pitágoras y después utilizo las tres fórmulas, seno, coseno, tangente, y veo si se pueden simplificar. También exactamente lo mismo, o sea, ya resolvemos, ocupamos Pitágoras, vamos resolviendo las fórmulas de seno, coseno, tangente cada uno, pero resulta que, ¿qué pasa si, digamos, que la profe le pide ya un valor más exacto, saber esto, y ustedes no lo quieren representar como fracción? Lo dividen, o sea, 4 dividido 5, 0,8. 3 dividido 5, 0,6. Entonces se representa de esta forma. 3 dividido 5, tanto, 0,6. 0,6. 4 dividido 3, 4 dividido 3 es 1,3 periódico. ¿Sí? Y lo mismo en este ejercicio. Luego, ¿qué ocurre si, por ejemplo, ya, de nuevo, este dato yo no lo sabía, cateto adyacente? Entonces, ya identifico mis puntos, ¿cierto? El más largo es mi hipotenusa, este es mi ángulo, entonces este es mi hipotenusa. Por tanto, esta cara es de la hipotenusa. Entonces, por tanto, la otra cara del ángulo va a ser mi cateto adyacente, que no sé cuánto vale. Y mi cateto opuesto vale 2. Entonces, ya, saco Pitágoras, ¿cierto? Lo resuelvo. Pero resulta que al final, ya, resuelvo Pitágoras normal, ¿cierto? Y me da raíz de 45. Bueno, hay veces que la raíz es inexacta. A diferencia, por ejemplo, si fuera raíz de 25, ya yo sé tiro que es 5. Pero cuando es inexacta, hay algunas raíces inexactas que se pueden descomponer, es decir, utilizan la descomposición de raíces, que significa utilizan una raíz exacta, que sería, por ejemplo, raíz de 9, por una raíz inexacta. O sea, ustedes piensan dos números que multiplicados les den 45. Justo en la tabla de multiplicar solo existe una posibilidad, que es 9 por 5 te da 45. Pero lo que importa es que al menos uno de los dos sea una raíz exacta. Y como raíz de 9 es exacta, sí nos sirve. Entonces raíz de 9 es 3 y raíz de 5 no existe. Por tanto, 3 raíz de 5. Y ese sería nuestro resultado. Y por tanto, aquí nuestro cateto valdría eso, 3 raíz de 5. Ahora bien, por ejemplo, en el seno yo no tendría problemas para resolverlo porque es 2 partido 7, según la forma. Pero acá, yo no lo puedo resolver porque es 3 raíz de 5 partido 7. No lo puedo resolver. Y mientras que acá, justo el de tangente, pasa lo siguiente, o sea, 2 partido 3 raíz de 5. Como acá, y lo vimos en el semestre pasado, ¿cierto? Cuando existe un denominador que tiene raíz, nosotros vamos a agarrar ese denominador y lo vamos a copiar abajo y arriba. Empezamos a resolver. Entonces, aquí hay un 1 invisible. Partimos por arriba, ¿cierto? Entonces, aquí hay un 1 invisible. 2 por 1, 2. Raíz de 5. Se copia. Y abajo, lo que hacemos es 3. Se copia tal cual. Porque acá hay un 1, entonces 3 por 1 es 3. Ya, si lo quieren ver de esa forma. Y raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25. Después, lo de arriba, no se puede hacer nada, se conserva tal cual. Lo de abajo, como esta es exacta, se transforma en 3. Raíz de 25 es 5. Entonces 3 por 5, 15. Y este de arriba se conserva. ¿Esto se puede descomponer? No, no se puede. Entonces ahí se termina. ¿Qué más? Por ejemplo, acá lo mismo. Tenemos este ejercicio. Nosotros le sacamos el Pitágoras, ¿cierto?
se veía si se podía descomponer, si se podía. Raíz de 16 por raíz de 6 te da 96, porque está exacto, entonces no sirve, da 4 raíz de 6. Entonces, ya que tenemos todo eso, ordenamos las fórmulas de los seno, coseno, tangente. Por ejemplo, este yo lo puedo resolver, no tengo problema, 0,2 me da. Pero acá abajo, si yo me di cuenta, era 4 raíz de 6 partido 10. Pero resulta que acá yo sí puedo hacer algo porque si existe una simplificación, o sea, yo si ocupo la tabla del 2, 2 en 4 me entra 2 veces. 2 en 10 me entra 5 veces. Y en la tangente pasó lo mismo, o sea, otra vez tenemos un denominador abajo con raíz. Por tanto, nosotros lo que hacemos es multiplicar y este va a pasar arriba y abajo. Se copia 2 veces, así. Y después, acá, bueno, 2 por 1, 2. Raíz de 6 se conserva. 4 por 1 es 4. Raíz de 6 por raíz de 6 es lo mismo que 6 por 6 es 36. Y bueno, lo de arriba acá se conservó tal cual, ¿cierto? 2 raíz de 6. Y acá partido 4 por 6. 6 tiene raíz exacta que es 6. 36 tiene raíz exacta que es 6, perdón. Entonces aquí sería 2 raíz de 6 partido 24. Y resulta que yo sí podría, por ejemplo, simplificarlos. Entonces esto sería con 1. Entonces me daría... yo puedo simplificarlo con la tabla del 2, el 2 y el 24, sí. Entonces, ¿cuántas veces entra el 2 en el 2? Entra una vez. ¿Y cuántas veces entra el 2 en el 24? Entra 12 veces. ¿Sí? O sea, ahí tendríamos el ejercicio resuelto. Yo recomiendo que se memoricen esta tabla, porque acá está el seno en un ángulo de 30 grados, 45 grados, 60 grados, lo mismo con el coseno. Para 30 grados vale eso, para 45 grados vale eso, 60 grados vale eso, y tangente lo mismo, respectivos valores. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un ejercicio así? Ya, lo mismo, aplicamos Pitágoras, resulta que nos da una raíz que no es exacta, pero se puede descomponer, entonces 9 por 2, ¿cierto? Esas dos raíces me da 3 raíz de 2. Ya. Como acá yo tengo este ejercicio, tengo que ir resolviendo seno, coseno, tangente. Esta será la fórmula. Entonces, si yo los ordeno, me queda así, lo mismo. Como expliqué anteriormente, o sea, como tiene una raíz abajo, se copia arriba, abajo, todo. Y bueno, 3 raíz de 2, 2 por 2, o sea, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, entonces este 3 lo copié. Y bueno, ahí uno sigue haciéndolo y resulta que este abajo te da 6, abajo partido, y arriba sería 3 raíz de 2, y si lo simplificamos por la tabla del 3 se transforma en un 1 raíz de 2, y abajo quedan 2, entonces al final se transforma en raíz de 2 partido 2. Y bueno, en el de 45 grados lo mismo, y en el de tangente es ordenar los datos partido 1, así. Entonces de esa forma nosotros ya tendríamos cómo se obtuvo esto, o sea, cómo se explica estos datos de la tabla. Bueno, se resuelven de esa forma, pero lo recomendable es que se la memoricen.